Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio bíblico. Si tiene algún título, ¿qué significa la cruz de Jesucristo para los hombres? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a dar un texto de introducción para que vayamos relacionando la cruz de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, desde el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si Jesucristo murió con todo el pecado del mundo recargado en Él, porque la paga del pecado es muerte. Para que tú no murieras y yo no muriera por mis pecados, Cristo fue a la cruz para que tú y yo no recibiéramos el pago justo de nuestras faltas. Entonces, nosotros tenemos que también ser crucificados. La crucifixión de Jesucristo es también para nosotros, pero no de la misma manera física, ni dejando que nos claven los clavos en las palmas de las manos, ni en los pies, sino de manera en que nosotros voluntariamente nos plantemos por Cristo para crucificar nuestra carne. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, quiere decir que el que está en Cristo es nueva criatura, ya no es lo que era antes. Antes pudimos haber hecho de nuestra vida lo que nosotros hubiéramos querido en apariencia, porque no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Hasta donde Dios permitió que nosotros sufriéramos las consecuencias de nuestros malos actos, para que entonces tuviéramos la necesidad de clamar a Dios. Porque cuando está el hombre envanecido en sus cosas, feliz por el pecado, no le da por clamar a Dios, sino cuando ya el engaño del mal se da y empieza el hombre a vivir las consecuencias de sus malos actos, es entonces cuando es la posibilidad de que el hombre clame a Dios, cuando está sufriendo la consecuencia. Y entonces dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. No fue crucificado una parte. Y te voy a poner el ejemplo de un árbol. El árbol, si tú lo podas y le quitas las ramas, al rato crecen. Entonces dice el Evangelio que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Si tú no mueres totalmente, si no te arrancas de raíz de la carne y del mundo, tus raíces al rato van a volver a dar fruto. La gente que no se aparta del mal, más que por emociones o por culpa o porque ya sienten que el diablo va a venir con todas sus huestes y se los va a llevar, hacen como que se arrepienten, se emocionan y dicen, no, sí, ya, hasta aquí.
Pero como no han renunciado de su corazón, de todo su corazón, a todas sus maldades, y entre las maldades te dejo de tarea que vuelvas a darle una vueltecita ahí a Gálatas 5, de las obras de la carne, entre las cuales está la maledicencia, está la fornicación, está la idolatría, está la hechicería, están las orgías y las borracheras. El que no ha muerto totalmente a eso, sus raíces no han sido arrancadas. Entonces, hacen la poda, le quitan el follaje más visto, nunca podan de abajo, los árboles siempre los podan de arriba, les quitan lo que más se ve. Entonces las personas también hacen lo mismo, quitan los pecados más escandalosos para que ya no digan nada de ellos, pero las zorras pequeñas, en las cuales el hombre está siempre expuesto al lazo del cazador. La trampa siempre está ahí. Llega la persona, mete el pie y ¡brum!, queda colgado. El lazo del cazador es una trampa. Y el lazo del cazador casi siempre son las zorras pequeñas. Lo que a lo mejor es un pecado pequeño, para Dios te digo, no hay pecado pequeño. Lo mismo es un asesinato que una persona que le diga necia a su hermana o a su hermano, porque dice que si tú le dijeras necio a tu hermano, eres reo de muerte porque lo estás asesinando. Es como si lo estuvieras matando. Entonces no hay diferencia en matar que en decirle necio o necia a alguien. Yo estilaba escuchar esa palabra de parte de gente mayor, pero me decían, no seas necio. Y yo me daba por insultado cuando me estaban diciendo, no te estoy insultando porque no te estoy diciendo que lo seas o que lo eres, sino te estoy diciendo que no lo seas. Entonces Dios dice en su palabra, y lo hablo por cuestión de la maledicencia, el silencio del necio en él es virtud, porque no aumenta pecado a su pecado. Entonces, cuando te digan cosas o te estén diciendo, o veas que alguien, guarda silencio. No respondas mal por mal. El dominio propio viene por parte del Espíritu Santo. Cuando tú escuchas a las personas que te están diciendo cosas, y entonces tú eres capaz por el Espíritu Santo de tener una mirada de amor sin palabras. Nomás lo ves y tu corazón se enternece por lo perdido que está el otro, porque se puede perder su alma para siempre. Entonces el amor dice que cubrirá multitud de pecado. Cuando tú ves que la persona que está maldiciendo está en riesgo de perder su alma, porque imagínate a alguien de un coraje, ¿tú has visto o has leído o has escuchado que hay personas que por un coraje se mueren? Del coraje les dan paro ahí. Entonces tú ves a las personas llenas de ira, llenas de maldad, llenas de mentira. Y lo que primero te da es misericordia, porque dice se va a perder. Y entonces en vez de insultarte, en vez de sentirte insultado, el amor cubre tu pecado, que pudiera ser la respuesta de igual manera, mal por mal. Tu amor te va a hacer que tengas tu vida por botín. El amor por el prójimo. Pero primero el amor a Dios. Porque Dios dice
no pagues a nadie mal por mal. Pero mejor lo dice en el Padre Nuestro, cuando te dice, perdónanos nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice el Señor, si tú no perdonas a tu hermano sus faltas, Dios no va a poder perdonarte, y no porque Él no quiera, sino porque el don de amor de Dios es el perdón. Tú no eres salvo si no es por el perdón, porque la paga del pecado es muerte, y cuando Cristo murió, esa crucifixión que hizo que se derramara su sangre para que tú fueras lavado, es lo que a ti te hace salvo, el perdón de Dios. Ahora, después de ser perdonado, te tengo algunas noticias de lo que tú tienes que asumir que te va a pasar a partir de que empieces a tener en tu mente la idea de amar de verdad, de la manera en que Cristo nos dijo: ama a los que te maldicen. Quiere decir, en el momento que te estén maldiciendo, no maldigas. Ahí vas a mostrar tu amor, esa mirada de amor sin palabras. Ama a los que te persiguen. Ama a los que te insultan. No quiere decir que le digas: ay, sí, qué bonito que me insultaste y vente, vamos a tomarnos un refresco. No. Es ese amor que Dios tuvo por el que le clavó las manos cuando dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando a ti te están insultando, en verdad no saben lo que hacen, porque están poniendo su alma en riesgo de perdición. Pero si tú tienes amor, vas a decir: Señor, ten misericordia de esta gente. Y ese amor va a hacer que tú no te insultes, que no te sientas insultado y que no regreses mal por mal. Y tanto te voy a explicar cómo va esto ahí en el libro de Gálatas, capítulo 6. En el versículo 11 dice, mira, dice desde el 6:11 del Gálatas, del libro de Gálatas: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, ¿cómo está escribiendo el apóstol? Dice en letras grandes. O sea, te quiere decir, abre bien tus ojos y ve estas cosas de manera importante. Hay muchos que escriben en WhatsApp con letra grande para significar su coraje. Yo me he dado cuenta. Y hay personas que ven las mayúsculas como que el otro te estuviera gritando. Pero en este caso el apóstol Pablo dice: mira estas letras grandes que te escribo. O sea, como que toma la importancia cuando dice: todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Las cosas que son de la carne son ritos. Dice la palabra de Dios que ninguno se va a poder salvar por las obras de la ley. Porque las obras de la ley no te pueden cambiar. Y dice también que ni los toros, ni la sangre de los toros, ni los animales pueden cambiar a nadie. Eran ritos para pasar por alto el pecado, que cada año el sacerdote tenía que meterse al lugar santísimo para ofrecérselas a Dios por el pecado del pueblo. Porque eso no cambia a nadie. Entonces, ni prender veladoras, ni irte de rodillas a la villa, ni hacer rezos continuos, ni 9 días de rezos van a salvar a nadie. A nadie. Inclusive al judío le dice: tú que estás circuncidado y no obedeces a la ley, ¿no te vuelves más pecador que el que está incircunciso y obedece la ley? Quiere decir que la obra no sirve de nada. Pero dice:
Todos los que quieren agradar a la carne te quieren obligar a que te hagas circuncisión solamente para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Esto es, cuando los judíos veían que tú te circuncidabas, entonces decían, este es de los nuestros. ¿Por qué? Porque acuérdate que le dijo a Abraham, os circuncidáis, se circuncidarán todo varón, como señal de que es que, como señal de que es pueblo de Dios. Pero entonces Cristo dice, como ya vino Cristo y ya venía la oposición, ya lo habían matado, entonces todos aquellos que confesaban la fe eran perseguidos. Y entonces los que estaban en la carne decían, no, pues circuncídate, y así ya no te van a perseguir, porque tienes la señal de Moisés. Pero ¿qué crees que Cristo dice? Dios dice, no circuncides tu prepucio, circuncida tu corazón. El cambio tiene que ser interno, y cuando tú cambias a la fe, vas a ser perseguido. Porque entonces, si tú haces las cosas que ellos hacen como ritos, si tú prendes incienso, si tienes un altar, si le adoras a los ídolos de barro y de madera, nadie se va a meter contigo. Es más, ni te fuman. Pero en cuanto empiezas a predicar y empiezas a hacer las cosas que el Espíritu Santo de Dios dice, apártate de, renuncia, muere, crucifícate con Cristo, igual que a nuestro Señor va a venir la persecución. Pero esto no es una teoría. Dice aquí primero, circuncídate para que no padezcas persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver la cruz de Cristo con que a mí me persigan? Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero ¿quién de vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne? Solamente los hipócritas. La señal yo la traigo aquí, en mi ropa, en mi uniforme, pero adentro, dice el Señor, hay lobos con piel de oveja. Entonces el exterior no manifiesta lo que tú traes dentro, y lo que traes dentro, que solamente Dios ve el interior del corazón, cuando tú empiezas a dar los frutos de Cristo, que es la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, empiezas a ser perseguido, porque ya no estás en la armonía del mundo, en la armonía de la hipocresía, de la mentira, y entonces empiezas a padecer persecución. En el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 4, te voy a mostrar, dice la palabra de Dios, a partir del versículo 16, dice, ¿te acuerdas que vino el día de Pentecostés? Luego empezaron los apóstoles a predicar el evangelio, le siguieron las señales, y luego en un templo vieron a un cojo que se les quedó viendo como esperando a que le dieran dinero. Entonces le quedó viendo Pedro y le dijo, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, levántate y toma tu lecho y camina. Y entonces inmediatamente que empezaron las señales a seguir a los apóstoles, los fariseos, los de la cúpula de la religión empezaron a atacarlos. Y entonces hicieron ahí dijéramos ahora, hicieron una conspiración contra ellos. Y entonces dice el versículo 16, diciendo a estos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos,
y notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Pero ya estaban pensando, oye, ¿qué haremos con este? Fíjate, ya empieza la oposición, la persecución, a las señales cuando tú oras por alguien o te portas bien o quieres salvar la vida de alguien, ya te empiezan a decir que estás loco, te empiezan toda la persecución y el ataque por la maldad. Entonces dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En cuál? En el nombre de Jesucristo. Porque los apóstoles le dijeron, miren, nosotros no sanamos a este. Lo sanó el que ustedes mataron. Y gracias a él que resucitó de entre los muertos es que está este hombre sano. Y entonces en el momento ya no pudieron hacer nada, pero empezaron a conspirar. Ahora ahí en el versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo, cuando los amenazaron, porque dice, llamándolos, les intimidaron a que en ninguna manera hablaren ni enseñaren en el nombre de Jesucristo. Los amenazaron y le dijeron, en el nombre de Jesucristo no anden hablando aquí. ¿Te suena familiar? Todo este mundo está diseñado para que cuando tú empieces a hablar de Jesucristo, empiece la oposición contra ti, la persecución. A ti no te va a pasar, si no le pasó a nuestro Señor Jesucristo, tú no vas a predicar y todo el mundo va a decir, ay, sí, qué bonito. No, hay oposición para que no se predique la palabra de Dios, porque la gente no quiere de Dios, ni quiere obedecer. En su propia opinión son sabios. Es que yo no necesito de Jesucristo. Mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, mi abuelito me enseñó. Y no toman en cuenta a Cristo. Entonces, si tú tienes fe, vas a ser perseguido. Y mira, llamándoles, les intimidaron a que de ninguna manera hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Que no te niegues. Luego no predicas porque tienes miedo. Pero si Dios te dice predica, aunque la gente se enoje y te persigan, tienes que predicarles. Entonces, ser hijo de Dios, no ser cristiano, ser hijo de Dios, como dice la Escritura, implica que tú tienes que dar de gracia de lo que de gracia recibiste. Si tú eres hijo de Dios, el cual dijo, dejad que estos niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de Dios, y hay de aquel que ponga estorbo a estos niños que acaban de creer en mí, más les valía que se amarraran una piedra de molino en el cuello y se echaran al mar. Imagínate la estatura de ser hijo de Dios. Porque a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, ¿cuándo? Cuando ya son adultos. Pero los niños, dice que de los tales es el reino de Dios. Amén. De los niños. Y no tan solo hablando de pequeños menores de edad, sino de los que acaban de creer, que se pueden tropezar por el mal testimonio de aquellos que se dicen cristianos y viven como mundanos. Dicen creer en Dios y viven sin tener en cuenta a Dios. Entonces, la persecución dice, tú vas a decidir si es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Y en los postreros tiempos habrá gente que te diga que niegues tu fe para poder vivir. Y si no niegas tu fe te van a matar. Y si niegas tu fe vas a vivir mal, pero vas a vivir. Ya muerto, porque negando a Cristo, pues tu espíritu está muerto. Porque dice el Señor, aquel que me confiese en la tierra lo confesaré en el cielo. Y aquel que me niegue en la tierra lo negaré en el cielo.
Y entonces el Señor va a decir, apártate de mí, no te conozco. Y entonces estos amigos, dice, es mejor obedecer a ustedes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de poderles castigar a causa del pueblo, porque tenían miedo que el pueblo les entrara a pedradas. Por eso no les hicieron nada, porque los apóstoles estaban bendiciendo al pueblo. Actualmente los gobiernos que no bendicen a los pueblos están en contra del pueblo. Los que hacen la voluntad de Dios como gobernantes tienen ¿a quién? Al pueblo, porque Dios siempre usará a los gobernantes para bendecir a los pueblos. ¿La maldad está o no? ¿La persecución está o no? Pues no te esperes menos. No te esperes menos. Pero el que no quiere caminar con Dios por algún interés, llámese como se llame, tendrá que ser tocado por el Espíritu para darle esa fe de dar el paso de seguir a Jesucristo. Aún con todo y la persecución. En el capítulo 5, hermano, en el versículo 17, fíjate lo que pasó. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública por andar predicando. Los metieron a la cárcel. Tú dime dónde está el delito. ¿En qué régimen hay un delito por predicar? Es el delito más falso que pudieron haber inventado. A Cristo lo mataron por venir a bendecir a la gente. Y lo acusaron llenos de mentira, de muchas cosas que no te esperes tú, que a ti también te acusen. Te van a acusar falsamente de muchas cosas. Pero luego la gente que no tiene la fuerza de Dios en el Espíritu, dice, no, pues es que me persiguen, me dicen, me insultan, mejor yo ya no hablo, mejor me callo para que no tenga yo problemas. Vas a tener problemas. Los apóstoles los metieron a la cárcel, pero te digo algo, fíjate el apoyo de Dios. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id. Y puestos en pie en el templo, anunciaron al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, Dios te va a sacar de cualquier problema por predicar su palabra. Amén. Pero los que no tienen fe se callan. Y yo mejor calladito me veo más más bonito. No, no te calles. No se puede uno callar, tiene uno que predicar. Y habrá como en todo, a veces una ciega, a veces a alguien le vas a predicar y no lo vas a volver a ver. A lo mejor Dios lo lleva a otra iglesia, a lo mejor no quieren. Pero acuérdate que dice la palabra, si tú exhortas al pecador de su pecado, él morirá por su pecado. Porque no quiso. Pero si tú no lo exhortas y él muere por su pecado, su alma te será a ti demandada. Entonces tú tienes que predicar. Dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, yo me gozaré en el Señor. Te tienes que gozar de que Cristo es Dios. Y aunque la gente que no quiere con Dios no quiera, lo que te va a llevar es a ese amor que Cristo tiene y decir, Señor, ten misericordia de ellos, y te vas a poner a orar. No te vas a ofender ni nada. Pero entonces dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote, también a los que estaban con él,
y convocaron a un concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Y cuando fueron y los buscaron ya no estaban. Pero vieron a los guardias que estaban ahí como siempre. O sea, como si no hubiera pasado nada, estaban ahí los guardias puestos y dijeron, pues, ¿qué pasó aquí? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a pasar esto. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan a todo el pueblo. Amén. Los buscaban en la cárcel. Dice, ¿qué pasó aquí? Ya después les dijeron, los que tú metiste a la cárcel, ahorita están predicando. Gloria a Dios. Quiere decir que te pase lo que te pase, tú tienes que seguir predicando y confiando en que Dios te va a sacar Amén. De cualquier problema y de la gente que hable mal de ti, los va a hacer a un lado. Para que veas lo que te espera, si en verdad quieres convertirte en hijo de Dios. Porque el gran mandamiento en Lucas 24, en Marcos 16, es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Predicar qué? El arrepentimiento. Esa es la palabra que hay que predicar. Que se arrepientan de sus idolatrías, de andar adorando ahí imágenes de vírgenes y de santos y de todo eso. Que ya dejen de andar en borracheras, en droga, en raterismo, en todo lo que es hablar mal, pensar mal, en secuestrar, en asesinar, en todo eso. Se tiene que arrepentir la humanidad. Pero entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, otra vez fueron por ellos, pero ya no los encadenaron ni los amarraron, se los trajeron ahora sí que en paz, porque tenían miedo a ser apedreados por el pueblo. El pueblo estaba siendo bendecido por los apóstoles y por la palabra del Señor. Y entonces, diciendo esto, ¿qué no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, dice que ya habían llenado de doctrina. Quiere decir que no cesaron de predicar. Pero los amenazaron igual. Es necesario, respondió Pedro y los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Siguieron en su postura, no se movieron. Amén. Lo mismo que les habían dicho antes, no es posible obedecer a los hombres antes que a Dios. Aquí se los volvieron a decir, ya cuando los habían encarcelado, cuando Dios los había libertado y cuando ahora otra vez estos hombres venían a ellos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Aquí está la crucifixión. Gracias a la cruz de Cristo, los apóstoles pudieron predicar del Dios vivo, porque después de la crucifixión vino lo más maravilloso, que es la resurrección. Ellos no estaban predicando a Cristo crucificado, sino a Cristo crucificado y resucitado por Dios, para vencer a la muerte, que era la paga del pecado en todos nosotros. Muerte espiritual, ausencia del Espíritu de Dios, implica que la gente ande muerta con los ojos abiertos. Ya lo vimos con los huesos secos. Había pellejo, había tendones, pero no había espíritu. Entonces igual las personas que no tienen el Espíritu de Dios son sepulcros, están muertos, pero no se dan cuenta porque piensan
Claro que piensan solamente en lo que ellos quieren pensar, no en obedecer, no en humillarse, no en bendecir, no en la sanidad divina por la imposición de las manos, no en la santidad, no en la bendición de Dios, sino lo que ven sus ojos en el mundo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué era lo que ellos estaban predicando? Cuando dice que predicaban esta bendición. Cristo había sido crucificado para que los pueblos recibieran la bendición del príncipe y salvador, de tener la oportunidad de arrepentirse, que sus pecados fueran perdonados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué relación hay de la cruz, que es tu bendición, por la resurrección posterior? Pero el sufrimiento de Cristo en la cruz fue real en su carne, para que nosotros no sufriéramos lo que Él sufrió. En el capítulo 9, versículo 15 de Hechos, mira lo que pasó. Llega el apóstol Pablo, convertido antes en Saulo de Tarso, queriendo tomar preso. Antes había sido muerto Esteban. Esteban vino a darles todo un tratado de bendición. ¿Y sabes qué es lo que produjo en la gente? Coraje. Y lo mataron a pedradas. Y sin embargo estaba ahí Saulo de Tarso, dice un joven llamado Saulo, el cual estaba de acuerdo en esa muerte. Después de eso, Saulo es entrevistado abruptamente por Dios, por Cristo, y le dice: ¿a quién persigues? Yo soy el que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo cae, se convierte en un ciego, se le nublan sus ojos, pero lo primero que dice Saulo, dice: ¿quién eres, Señor? Cristo le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, fíjate, temeroso, el que era bien valiente y tenía poder para andar agarrando cristianos en todos lados donde él quería, con las cartas que le habían dado. Ahora estaba temeroso y temblando delante de Dios. Entonces aquellos que dicen que no necesitan a Dios y que ellos no saben ni siquiera lo que están diciendo. Entonces, temblando y temeroso, dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Se humilló. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pasando este episodio, le dijo a Ananías, que era el que le iba a imponer las manos y quitarle las escamas y llenarlo, bautizarlo con el Espíritu Santo a través de sus manos. Y Ananías, con el miedo de no ir, porque decía: Señor, es que yo conozco a este hombre, anda ahí echándose encima de tus hijos, como diciendo: ¿a dónde me mandas? Y entonces el Señor le dijo: ve, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Fíjate lo que te dice el Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y tú no te vas a escapar de eso, ninguno de nosotros. Y te digo una cosa: si tú dices que eres hijo cristiano y no sufres persecución, ni nadie está en tu contra, ni habla mal de ti, pues preocúpate. Quiere decir que el demonio
ni se preocupa por ti. Si nadie habla mal, si nadie te critica y te juzga y te ataca, pues quiere decir que no hay problema. Si tú eres hijo de Dios y estás comprometido con la causa del Señor, se te van a echar encima. Y te van a querer estorbar y te van a decir que no y van a hablar contra ti mentiras y bueno, una cosa. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Vino el Espíritu Santo y les abrió la cárcel. Y también una vez estando ahí Pablo y todos los demás, rompieron las cadenas. Así como el pueblo cantó y se derrumbaron los muros. Entonces dice, yo le mostraré cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Entonces ahora los padecimientos ya no van a ser porque eres pecador o porque eres borracho y atropellaste a uno, te metieron a la cárcel, o porque le faltaste al respeto a alguien, o porque violaste, o porque robaste, ya no. Ahora los padecimientos van a ser por la cruz de Cristo. Y por eso muchas personas no se quieren parar por la verdad. Es que me voy a quedar sin casa, es que me voy a quedar sin comer, es que me voy a quedar sin... Está bien. Esperemos que Dios te dé más fe, que ponga el querer como el hacer, porque nosotros no somos jueces para juzgar eso, pero sí Dios te está llamando para que tú pongas orden en tu vida y veas qué es lo que les espera a los hijos de Dios cuando estén cumpliendo el gran mandamiento de ir y predicar el Evangelio después de haber sido, ¿qué? Liberados del pecado. Hoy se van a romper cadenas en ti. Hoy vas a dejar de una vez por todas rotas las cadenas para pararte por Cristo si tú quieres. Si tú tienes fe, si tú te entregas a Cristo por completo. Después de esto, hermano, en el libro de Hechos 14, allá adelantito, en el versículo 19, dice desde el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Te das cuenta que cuando agarraron a los apóstoles, que tuvieron miedo de que el pueblo los agarrara a pedradas, tuvieron que admitir que ellos no tenían ninguna cosa por qué encarcelarlos? Queriendo que no, tuvieron que aprobar que los milagros que ellos hicieron no fueron un delito. El milagro de sanar a un cojo estaba atentando contra los poderes y los privilegios de la cúpula de los religiosos. Porque ellos no podían hacer eso, porque no tenían un corazón para Dios. Usaban las cosas de Dios para engañar a la gente. Por eso les decía a ustedes, ponen carga en la gente que ustedes no cargan. Quiere decir que eran unos hipócritas que usaban la palabra de Dios para que los otros cargaran y ellos estar en los privilegios, en la opulencia, en la recolección de dinero, en que todo el pueblo trabajara y trajera diezmos y trajera ofrendas, y ellos distribuir y administrar cantidades de dinero mientras ellos no santificaban su vida ni eran agradables ante los ojos de Dios. Actualmente hay cosas semejantes. Hay siervos, aparentemente, o cristianos, no hijos de Dios, que únicamente piensan en dinero, en estar haciendo lo que ellos quieren,
pero no se preocupan por el enfermo, no se preocupan por el pobre, no se preocupan por ir a buscarle el pecado a la gente y traerla y amarla y conducirla a la salvación. Únicamente hacen asambleas grandes, show cristiano y grandes ofrendas. Pero no se preocupan por la gente. No les interesa. Y a esta cúpula religiosa no le interesaba la salvación de las personas, porque cuando a ti te interesa la salvación de la persona, lo que haces primero es salvarte tú, para que esa salvación la puedas compartir de gracia como de gracia recibiste. ¿Qué va a compartir de gracia a alguien que no es salvo? Nada. Entonces esa mediocridad cristiana no la puedes compartir, porque estás asesinando gente. ¿La estás llevando a dónde? A la perdición. Si los pastores, los siervos que dice que le van a decir al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hablamos nuevas lenguas, y les va a decir, apartaos de mí, no os conozco. Y si dice el Evangelio que con mucho trabajo se salva el justo, ¿qué será del pecador? Ahora, el pecador por su pecado perecerá, pero el pecador con Evangelio, el pecador con Biblia, ¿cómo le va a ir? El pecador que sabe la palabra. Entonces dice el Señor, más te vale que no me hubieras conocido. Porque duro es caer en manos de un Dios vivo. Y aun que no caigas en pecado, si eres salvo y santo, alégrate, porque la oposición del demonio no te va a llevar a la perdición. Vas a ser atacado, pero no estás perdido. Pero si estás bien con el mundo y la gente, y va a llegar el día que Dios se enfrente con nosotros y nos diga, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus vecinos? ¿Qué hiciste con...? Predicar, hermano. Santificar tu vida y predicar es la ruptura del yugo y de los lazos que te atan al mundo. Tomar la decisión de apartarte para Dios. Así como te apartaste del adulterio, así como te apartaste del alcohol, así como te apartaste de los cigarros o de las fornicaciones. Pero no seas como aquellos que cortan lo más gordo del follaje y dejan la raíz. ¿Por qué cortan los árboles así en figuras? Para que se vean, ¿qué? Bonitos. Pero tú no los puedes ver por dentro, las raíces no las ves. Entonces a mí me puedes ver aquí con un trajecito, hablando bonito, pero Dios conoce. O que un día me veas haciendo una diablura de diablo. Imagínate el desastre que hacen esas gentes. La cruz es para ti, hermano. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué tiene que ver la cruz de Cristo contigo? Tú tienes que ser crucificado, tienes que ser muerto a la carne como Él fue muerto. Por eso fuimos crucificados juntamente con Él en el bautizo. Amén. Entonces dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Entonces, mi hermanito, no es ninguna casualidad que Dios te haya llamado. Dios tiene un propósito en ti. A lo mejor los niños son los pastores de otra generación. A lo mejor tú tienes que ir a los ancianos. A lo mejor tú tienes que ir a los jóvenes. A lo mejor tú tienes que ir a las mujeres. Siempre hay un propósito para cada quien.
Algunos nos quitó del mundo totalmente y nos puso a servir a los pobres. No hay más para ti, porque tú, si te pones al mundo, te vuelves mal. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? ¿Y quieres que te lo muestre? Renuncia totalmente a todo en tu corazón. No quiere decir que te vayas de ermitaño, desnudo, con una túnica y un lazo aquí. No. Desde donde estás. Porque Dios, desde donde estás, te va a usar. Desde lo que tienes, te va a usar. Si tienes, te va a usar. Si no tienes, también te va a usar y te va a proveer. Ahí en Juan 16, hermano, y de esto vamos dando fin al llamado de qué es la cruz, qué eres tú. Y hay gente que está siendo llamada, hermano, y no hace caso al llamado. Y ya Dios lo llamó y ya les dijo, y todos están esclavos de sus cosas, del mundo. No creen. Están esperando, como aquel que dice, yo para creer necesito ver primero. Pero Cristo dijo que no, que la fe es la certeza de lo que esperas y estar convencido de que lo que no ves, eso va a ser, porque fiel es el que promete. Cristo no es alguien que te diga algo y no te lo cumpla. Cristo es fiel. El 16 en el versículo 32 dice, palabras del Señor, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Ven lo que está diciendo? Gente que lo vio en vida, que estuvo con él, lo abandonó. ¿Tú crees que ahora que no lo ven, no va a pasar lo mismo cuando dice el Señor que es tiempo de apostasía? Porque la apostasía va a ser apostatar de la fe, porque ahora no vemos a Cristo en cuerpo. Sin embargo, por la fe sabemos que lo que está hecho fue hecho de lo que no se ve. Pero ven qué situación estaba el Señor explicando esto. He aquí ahora viene, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Todos tus amiguitos, tus amiguitas, tu familia, te van a dejar sola, te van a dejar solo. Pero no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Ay, es que ya no me hablan, es que ya no me quieren, porque dicen que soy hermanito, ya no tengo amigos, y ahora pues ¿qué voy a hacer? No, pues mejor voy a ir con mis amigos. No. Si a Cristo lo dejaron solo, tú no te esperes menos, pero no estás solo. Dios, Cristo está contigo. Ahora, fíjate lo que dice el Señor para que te consueles. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aunque estés solo, aunque estés aunque venga la enfermedad, aunque venga lo que venga. Dios es sanidad. Si viene la enfermedad, Dios es sanidad. Si viene la pobreza, Dios es dueño de todo. Pero Dios no te va a dejar solo, no estás solo. Dios está contigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. ¿Qué quiere decir? Confianza y creer a veces no es la misma cosa. Porque la creencia del demonio, que dice los demonios creen y tiemblan, no es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos que confiar en que el que nos prometió nos va a cumplir. Esa es nuestra confianza.
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Esa es tu promesa. ¿Miedo a qué? ¿A predicar qué? Si el mundo se está perdiendo, hermano. Pero se está perdiendo en su propio envanecimiento, creyendo que no necesitan de Dios, cuando Cristo es lo más necesario, porque es el cumplimiento de la profecía, de la bendición, de la salvación del mundo. El remanente en su pueblo quedará, pero mucho de su pueblo está perdido porque las obras de la ley no van a salvar a nadie, porque la única salvación está en Cristo, porque es el único nombre dado a los hombres en que se puede ser salvo. Y los que no creen, por último, hermano, en Gálatas capítulo 6, ve la gloria de Dios en Pablo, cómo se glorió en la cruz. Versículo 13. Comenzamos desde el 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Con el texto que empezamos. Todos los que quieren agradar a la carne, esos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El versículo 14 dice, pero lejos está de mí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tu gloria no está en ti, ni en tus capacidades, ni en tus logros económicos, ni en tu atino que tienes para que las cosas te salgan bien, sino tu gloria está en la cruz de Cristo, que te ha crucificado al mundo y el mundo ha sido crucificado para ti. No hay nada que ver ya. Crucificarte quiere decir morir, porque Cristo en la cruz murió su carne. Para el mundo estás crucificado y el mundo para ti. Entonces dice el apóstol, lejos estoy de gloriarme de algún logro, porque acuérdate que todos los estudios, todo el linaje, todas las cosas que tenía, dijo que los tenía, ¿por qué? Por basura. ¿Por ganar a quién? A Cristo. Entonces aquí, hablando de crucifixión, ¿y qué quiere decir? Crucifixión para mí, para ti, lo mismo que para Pablo. Estás crucificado, estás muerto a la carne. No tienes nada que ver con el mundo. No te hagas tesoros en la tierra. Tus tesoros están y la gloria está en tu crucifixión, que dice Romanos. Nuestra carne, nuestro viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo para ganar el reino de Dios. No es posible que tú tengas tu corazón de la mitad en el mundo y la mitad en Cristo, hermano. El reino de Dios es el reino de vida eterna. Recuerda, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida no es en el mundo. La vida no es tener. La vida es ser. Porque aunque tú estés vivo, las cosas materiales no se van a fundir contigo en la muerte. Tú te vas a morir y las cosas se van a quedar aquí. Nadie se lleva sus propiedades, ni sus coches, ni nada. Con mucho trabajo nos vamos a llevar lo que quieran ponernos. A veces nos van a decir, bueno, pues ponle esto y ponle el otro. Y a lo mejor te ponen un traje que te roban, luego llegando al panteón te despojan. Un puño de tierra. Un puño de tierra. Entonces, hermano, la vida eterna en Cristo Jesús está
no en la gloria de tus propios logros en la vida ni de lo que tú eres, sino de que el mundo está crucificado para ti y tú crucificado para el mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiere decir, ya no hay nada que pueda unirlos. Difícil tarea para los jóvenes. Todas las ofertas filosóficas, corrientes de pensamiento, filosofías que confunden, pero el Espíritu Santo de Dios no va a dejar que tú seas engañado. Amén. Porque el demonio es ¿qué? Padre Padre de mentira. de mentira. Las bendiciones, hermano, de Dios para ti, si tú dejas todo y le sigues, imagina el Espíritu Santo hablando contigo, el Espíritu Santo revelándote, el Espíritu Santo ayudando a que ames a la gente, a que prediques, a que se salven, a salvar vidas, a predicar para que se salven las personas. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino toda aquella que lleve a la edificación de los oyentes, dice el Señor. Palabras torpes son palabras que no llevan al Evangelio. Llámense lo que se llamen. Y si tú te das cuenta cuánto tiempo en el día podemos pasar hablando de cosas o con personas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Y cuánto testimonio tendrás que dar todos los días? Y si tiene 24 horas al día, 8 de trabajo, 8 de sueño, las otras 8 horas no se la dedican al Señor. Tienen mucho que hacer las gentes hoy. Nos dice la parábola del sembrador, los afanes son inacabables. Pero la batalla en oración, Señor, déjame servirte. Si tú me trajiste para servir, déjame servirte. Líbrame y yo te serviré. Sálvame y seré salvo. Límpiame y seré limpio. Sáname y seré sano. Amén. Y yo publicaré tu palabra. ¿Cómo no hablar del que te sana? ¿Cómo no hablar del que te salva? ¿Cómo no hablar del que te da paz cuando el mundo está hecho un caos? Inclina tu rostro, hermano, vamos a orar. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a llevarla por obra. Ayúdanos a humillarnos ante ti. Ayúdanos a cuidar la vida de los niños. Ayúdanos a cuidar la vida de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, Señor. A dar testimonio de verdadero evangelio. Ayudemos, Señor, a expandir el reino. Yo sé que tú conservarás las vidas de aquellos a los cuales hay que predicarles. Te pedimos que abras las puertas y donde tú nos mandes, Señor, heme aquí. El día de hoy, Señor, te pido que mis hermanos aquí presentes se rompan de una vez todo yugo de esclavitud, toda cadena, por medio del arrepentimiento, de la renuncia primeramente a todo lo que es potestades que invaden el mundo, que no necesariamente con cosas de pecado, Señor, sino con engaños sutiles, de fama, de riqueza, de dinero, de sabiduría, como era el árbol codicioso o codiciable para adquirirla. Permite, Señor, que no seamos engañados, que tu Espíritu Santo esté vivo en nosotros. Día y noche, Señor, consultaremos tu palabra
porque ese es el todo del hombre, tenerte a ti como guía, tu palabra como lámpara a nuestros pies y nuestro corazón en disposición de obediencia para poder dar de gracia, de lo que de gracia hemos recibido, la salvación de nuestras almas, Señor. Que ni uno se pierda, Padre, que aquellos que tú has tomado como remanente no se pierda ni uno, sino por el contrario, conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor, gracias. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres.